Esto está pasando ahora, a denuncia gente, por incremento de gas. Habla Javier Iguacel, lo escuchamos. Y aparte otros consumidores de gas natural que no son de red, que no son usuarios residenciales, son las industrias, el GNC y la generación eléctrica, que digamos, también son parte de actores de este sistema. ¿Cómo se conforma entonces el precio y la tarifa en la distribución? De tres factores. El primero es el transporte, es decir, cómo se llega desde el gas en boca de pozo, donde se produce el insumo que es el gas, hasta los centros de consumo. El segundo es la distribución en sí, una vez que llega a los que se llaman puntos de ingreso de ciudad o de consumo, lo que sería la red de media y baja presión, que son caños cada vez más chicos hasta llegar a los hogares, a las pymes, etcétera, que se llama distribución. Y lo tercero es el insumo en sí mismo. Los primeros dos, y aclarar porque por ahí hubo confusión en lo que se ha transmitido, es que tanto la distribución como el transporte son contratos que están especificados, no están dolarizados. Es decir, y que lo que genera es una retribución para invertir y ampliar la red y la capacidad de expansión para llegar a cada vez a más gente, y además la operación y mantenimiento y la retribución por dar ese servicio. Es decir, que los distribuidores, a lo que estamos acostumbrados y que nos conectamos, en realidad no ganan o pierden por el gas que compran y venden. Es más, está prohibido por ley. La ley prohíbe claramente que los distribuidores ganen o pierdan. De hecho, tienen que hacer lo que se llama, en la jerga, es el pass-through. Lo que cobran no pueden ganar ni perder y se lo trasladan directamente al usuario, lo que pagan al productor. Eso es lo que es la distribución. De vuelta, especificada. ¿Y cómo se ajusta? Se ajusta con la inflación. Hay un índice que está en el contrato, que es el IPIN, que es el índice de precios mayoristas, y que en este caso en particular, el índice de precios mayorista había sido del 30% aproximadamente, lo que quedó de este semestre de inflación. Es lo que pidieron las distribuidoras en la audiencia pública. El Enargás, sin embargo, no les dio el 30%, sino que les dio el 19%, teniendo en cuenta la situación de coyuntura y teniendo en cuenta que fue una situación extraordinaria. De hecho, por lo menos en algunas notas que salieron la semana pasada, se planteaban algunas hacer algún tipo de reclamo al Enargás porque hay esa disparidad, esa diferencia entre el traslado de la inflación mayorista y el que se le trasladó. No es que el Enargás lo haya hecho para siempre así, violando el contrato, sino intentando morigerar la situación actual y después corrigiendo para respetar el contrato, que es algo que este gobierno decidió, los argentinos decidimos empezar a hablar con la verdad y respetar lo que decimos. Para adelante podemos cambiar un montón de cosas, ver las cosas que por ahí son complejas de resolver, pero respetando las leyes y los contratos. Eso entonces es la distribución. En el caso del transporte es similar. El transporte, como dije antes, son los grandes caños, tienen el ajuste de la misma manera y fue exactamente el mismo procedimiento que se siguió. Es decir, en los dos casos, el aumento porcentual dado ajustando la inflación, contratos especificados y no dolarizados, se hicieron tratando de morigerar, y lo hace el Enargás a través de lo que ha publicado. Y después está el insumo. El insumo, que también, contrariamente a mucho de lo que se ha hablado, ha estado siempre dolarizado como tal. Es decir, el precio del gas y los contratos de gas siempre han estado en términos de dólar, primero porque es una economía relacionada con la energía que está en general los precios en dólares, porque el 70% de su matriz lo es, y porque de hecho, y para mostrar exactamente que así fue siempre, en los últimos plan gas, o los primeros plan gas, los que inventó el kirchnerismo, haciéndonos creer de que estaban especificados, pero en realidad estaban dolarizados, eran contratos donde se les pagaba a los productores en dólares, y los pueden revisar y buscar, en dólares, por distintas bandas, hasta $7 por millón de BTU, justamente para intentar corregir la catástrofe que habían armado y por la cual empezamos a perder capacidad de producción nacional. Justamente de esa debacle es la que estamos tratando de salir juntos y con mucho esfuerzo. Entendemos muy bien el esfuerzo que significa
para cada argentino, para cada uno de nosotros, salir de eso. Está muy claro y por eso todas estas cosas de intentar morigerarlas en los contratos que ya les comenté y lo que intentamos hacer también en el precio del gas. Pero también es cierto que si nosotros continuamos en una senda donde en lugar de intentar promover y que haya producción nacional, en lugar de intentar desarrollar el trabajo argentino, de producir cada vez más gas, que es lo que ya está pasando gracias a las inversiones que en estos 2 años y medio se han dado en Vaca Muerta, donde el aumento de producción del último año ha sido del 200% en el caso del gas. Si no tuviéramos eso, tendríamos que aprovisionarnos de gas importado. De hecho, todavía tenemos que importar gas en el invierno, principalmente, de Bolivia y gas licuado, gas de barco. Por suerte eso está cambiando, de año a año cada vez es menos, hemos liberado el barco de Bahía Blanca a partir de este invierno que viene, ya este verano ya no va a estar más. Pero solo quiero dejarles claro lo siguiente a todos los argentinos. Si nosotros tuviéramos que abastecernos, es decir, si la factura de gas que han recibido, que a todos nos han dolido, a todos, a cada uno de nosotros pagar, hubiese sido el precio que el kirchnerismo dejó firmado en un contrato dolarizado, que está relacionado con el precio del petróleo, y que sigue una fórmula de actualización, que aumenta el petróleo, aumenta el precio del gas, hubiésemos pagado más del doble las facturas. Y si, como el gas de Bolivia no alcanza más que para el 10% en invierno y el 20% de abastecimiento en verano, toda la diferencia la tenemos que absorber con el gas de barco para tener gas, entonces el que había pagado este invierno 3.000 pesos hubiera tenido que pagar 9.000, porque es el triple el precio. Y es lo que le pasa a la mayoría del mundo. En Uruguay, en Chile, en Brasil, nuestros países vecinos, que no tienen gas, pero o tienen mucho menos, como el caso de Brasil, eso es lo que pagan. Y nosotros tenemos la opción de ir por ese camino o ir el camino de la producción nacional y darle la oportunidad a todos los argentinos, que es nuestro objetivo, y por eso nos desvelamos y trabajamos, de que cada vez tengamos más energía abundante, limpia y competitiva a precios bajos en la Argentina. Para eso estamos trabajando. Entonces, en el precio del gas, que de vuelta teníamos contratos firmados entre las distribuidoras y los productores, que teniendo en cuenta la tendencia que heredamos de cada vez menos producción nacional y cada vez más importación, se habían fijado contratos en los que este verano, el precio del gas era de $5.20 por millón de BTU para la distribución, es decir, para los hogares. ¿Qué significaba eso? Si continuábamos con eso, significaba aumentos del orden del 200%. ¿Por qué? El gas a 5,20, cuando venía de 4,60, que era la mezcla, ¿no?, de los precios, incluyendo la importación, hubiese significado eso. ¿Qué es lo que pasó en Argentina estos últimos 2 años y medio, hablando con la verdad y trabajando, esforzándonos, invirtiendo? Empezó a haber más producción. Y me tocó a mí ver justamente eso y marcar el cambio de dejar de pensar en que tenemos que ir a los precios de importación para empezar a pensar que a partir de la abundancia tenemos que empezar a reflejar cada vez más los precios que se logran a través de la competencia y la producción nacional. Y por eso salimos de eso. ¿Y cómo lo hicimos? A través de una ley del 2004 que no se cumplía. Una ley que no se cumplía, que era la de el mercado electrónico de gas, donde obligaba a que las transacciones se hicieran ahí en forma de competencia y transparentes. Esa licitación que hicimos para la energía eléctrica, por ejemplo en el gas, bajó el precio en un 25 o 30% y nos permitió ahorrar este año, en este semestre, $400 millones. Y eso mismo se logró para la distribución e hizo que bajara a un promedio ponderado por Cuenca de 3.72 contra los 5.20. Es decir, en lugar de 200% de aumento, que fuera un promedio del 34,7, que es el que genera la distribución, digamos, de todas las tarifas residenciales. Esa es la situación del insumo. ¿Qué vemos para adelante? Bueno, que va a seguir creciendo la producción nacional si seguimos esforzándonos, pagando lo que cuesta no solamente la operación, sino también la inversión asociada, y que se puede tender a estabilizar o incluso con 2 o 3 años más reducir. Es tanto el motor que nos genera
la capacidad de tener energía, que si esto que estamos haciendo ahora lo hubiéramos hecho hace 5 años o 6 años, muy seguramente hoy no tendríamos ni que aumentar los precios de gas y muy probablemente no hubiéramos tenido la fragilidad que tuvimos para entrar en la tormenta del mundo que nos tocó vivir estos últimos meses, porque una de las razones fue que nos faltaron dólares y eso no hubieran faltado si hoy estaríamos exportando lo que vamos a exportar de energía en los próximos 5 años, si hubiéramos hecho las cosas bien en el pasado, no mintiéndonos, no escondiendo la tierra bajo la alfombra. Si las inversiones se hubieran hecho, ya hubiéramos tenido precios por abajo de los $3,90, hubiéramos tenido más de 15.000 millones de dólares de exportaciones de energía, en solo 5 años podemos lograr eso y por lo tanto no hubieran faltado dólares que nos faltaron para estabilizar la energía. Es más, hubiera habido más trabajo. Hoy en Neuquén están entrando 14 familias por día a trabajar. Si ustedes vieron en las propias publicaciones de la prensa de la zona de la Patagonia, Neuquén, el desempleo bajó a menos del 4%. Es decir, está habiendo una actividad enorme que tenemos que aprovechar con inteligencia para que no nos vuelva a pasar esto. Entonces, ese es el aumento promedio del precio del gas. Lo otro que ha habido, digamos, una corrección que tiene que ver también con la misma ley del gas con la cual nos regimos, que es de 1992, que durante mucho tiempo se violó, o mejor dicho, se podía incumplir a partir de la ley de emergencia económica, pero a partir de este año que se levantó la ley de emergencia económica, ya digamos, está en plena vigencia en todo su contenido. Y en esa ley del gas, como dije antes, los precios tienen que ser conformados de manera transparente y competitiva. Por eso cada vez más vamos a ir a un sistema donde se opere dentro del sistema de competencia a través del METSA, donde todos van a poder ver cómo es que se está comprando el gas a favor de los usuarios. Y decía, una de las correcciones que tuvimos que hacer a partir de estas alteraciones que hubieron en el sistema de precios es que las tarifas residenciales van de lo que se llama R1 a R34, es decir, el que consume poco gas al que consume más gas. ¿Qué es importante destacar? No es que el que consume poco gas respecto al que consume más gas tiene mayor o menor poder adquisitivo. La correlación es casi al contrario. ¿Por qué? Porque en muchísimos de los casos, las casas que tienen por ahí, o los terrenos en el interior principalmente, donde uno tiene un terreno y tiene la casa y el hijo construyó atrás y tiene 2 o 3 casas o departamentos, usan un solo medidor. Entonces, el consumo de volumen total es más alto que si pudiera tener 3 medidores e individualmente separar el consumo de cada uno. Entonces, ¿qué distorsión teníamos? Que el que consumía poco gas pagaba menos el precio que el que consume más gas. O no el que consume más gas, el que por ahí tiene un medidor en lugar de 3 como podría o debiera ser. Entonces, ¿qué generaba eso? Una distorsión total. Es como si uno fuera a la panadería a comprar pan, si compras 1 kilo, pagas 1 peso, si compras 3 kilos, pagas 3 pesos por kilo. O sea, es totalmente inverso a la lógica. Y aparte está prohibido por ley, como decía antes, para cumplir la ley que prohíbe el subsidio cruzado entre usuarios, había que poner un mismo precio para todos los usuarios residenciales. Como conclusión, por el tema de precios, y antes de concluir, y el otro punto que tenemos, en el que estamos trabajando y ya tenemos bastante avanzado, digamos, la normativa hacia el futuro, es que el precio, el gas nos impacta mucho en el invierno. En Argentina, en promedio, consumimos entre 4 y 6 veces más gas en el invierno que en el verano. Entonces, cuando nos viene la factura del invierno, realmente la sufrimos un montón, y en el verano no digo que nos olvidemos, pero es un alivio muy importante. Y eso genera también un problema en la economía familiar, porque uno no sabe más o menos cuál va a ser el nivel. Por eso, hacia dónde vamos a la tarifa, a partir del invierno que viene, de abril del año que viene, el próximo cuadro tarifario, a un sistema de tarifa previsible, de tarifa plana, que estabilice eso y no tengamos tanta oscilación y todos sepamos cuál es el valor de factura. Ahora sí, entonces, como conclusión, y valía la pena aclarar esto, el 70% de los hogares que tienen gas, o sea, el 70 del 60, 70%, 7 de cada 10 hogares que tienen gas, en promedio, con los precios
ya actualizados de gas, va a tener un valor mensual promedio de vuelta de poco más de 700 pesos. Claro, en el invierno puede ser una factura de 3.000 o 2.500, en el bimestral, que es como viene el gas. En el caso del verano puede ser los mismos 700, cuando uno la prorroga por bimestre, cuando uno la prorratea en todo el año, ese es el número que da. Está toda la información disponible para que lo puedan ver. Eso es importante, por supuesto, es un costo. La energía tiene un precio, tiene un costo, y de vuelta. O podemos tenerla tres veces más barata que en el resto del mundo, o podemos no hacer lo que tenemos que hacer, volver al pasado y dentro de 3 años arrepentirnos y estar pagando el triple. Respecto de las 24 cuotas, que es la otra pregunta que surgía, la misma ley de gas a la cual me refería antes y las reglamentaciones y los contratos de licencia de distribución, como dije antes, es muy clara la ley. Lo que dice es: los distribuidores no deben ni ganar ni perder, solamente son intermediarios en lo que es la transacción del gas respecto a los consumidores. Y para eso prevé un mecanismo muy claro, que es el siguiente. Los distribuidores, como no saben exactamente cuánto se va a consumir en los siguientes 6 meses, en el periodo estacional, invierno-verano, de hecho este invierno hizo mucho más frío que el invierno pasado y el consumo total aumentó, digamos, respecto al invierno pasado, porque fueron más días de frío y menos temperatura promedio diaria. Entonces, como no saben, no tiene la obligación de anticipar las compras de todo el gas. Tienen que comprar como mínimo un 50% de gas. Y el resto lo pueden comprar mientras va sucediendo el invierno, pueden comprar anticipadamente, lo que tienen que hacer obligatoriamente por ley, como dije antes, a precios competitivos y transparentes, para no perjudicar al usuario. Esa es su obligación. Acá estaban estos contratos, que son los que justamente que le decía, y los contratos eran claros, y los contratos implicaban que se facturara el precio del gas al cierre de cada día, al tipo de cambio que correspondía con ese precio, que es lo que hicieron los productores. ¿Qué es lo que prevé la ley? Que siempre existió y que siempre hubo correcciones, lo que pasa que eran muy pequeñas, o eran pequeñas y no nos dábamos cuenta, es que se traslada al siguiente semestre, se traslada al verano, y en 6 meses se pague la diferencia entre lo que correspondía o lo que se facturó, lo que se había que facturar, y lo que pagaron los Bueno, estábamos escuchando al secretario de Energía, Javier Iguacel, que trató de explicar lo que se ha explicado en varias oportunidades. Él habla de los costos de lo que es el componente energético, el transporte, la generación y la distribución. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La generación está dolarizada, ¿sí? En un 80%. Los otros ítems no, están especificados. Bueno, por esto mismo, aquí surge una palabra que no ha mencionado Iguacel en ningún momento, que es la devaluación. Habló del kirchnerismo, habló de las tormentas del mundo que nos han afectado, pero todo esto tiene que ver con una compensación. Dice Iguacel constantemente, bueno, que está amparada por una ley, ¿no? Y es lo que hablábamos hace instantes con Leopoldo Moró. Pero lo cierto es que más allá de eso, ahora se trata de compensar a las empresas energéticas. Muchos se preguntarán, ¿y por qué no hay un seguro para las energéticas? ¿Por qué lo tiene que pagar la gente? Bueno, porque no hay quien pague ese seguro. Y ahora, como existió una devaluación en el medio, algo que Iguacel no menciona, por eso es que ahora el usuario es el que tiene que reponer ese dinero, pagar esa compensación para las empresas energéticas. A modo de resumen, dijo Iguacel, tratando de dar tranquilidad, un valor mensual de poco más de 700 pesos que se pagará en 24 cuotas. Es muchísimo dinero para los usuarios. El gobierno le sigue pidiendo a la gente que pague y no se da cuenta que hay un gran porcentaje de argentinos tienen los salarios ya depreciados. Es por este motivo que se le sigue exigiendo al ciudadano que pague.